Bienvenidos a esta inmersión en uno de los conflictos más sangrientos de Sudamérica en el siglo XX. La Guerra del Chaco. Exacto, la Guerra del Chaco. Ajá, Y bueno, pues vamos a intentar comprenderlo juntos. perfecto. ¿Te parece? Claro que sí. La Guerra del Chaco, un enfrentamiento brutal entre Bolivia y Paraguay que se extendió desde 1932 hasta 1935. Sí. Tuvo como escenario una región inhóspita y aparentemente desolada, ¿El Chaco Boreal? el Chaco Boreal. Es cierto, el Chaco Boreal no parece un lugar por el que merezca la pena luchar a muerte, No, desde luego. ¿verdad? ¿Qué hacía que esta región fuera tan crucial para ambos países? Pues mira, para entender la importancia del Chaco Boreal, primero hay que comprender su geografía. Ajá. Imaginad un terreno árido castigado por un sol implacable. Ya. Temperaturas extremas, la escasez de agua era un problema constante. Y los pocos caminos existentes se convertían en lodazales infranqueables durante la época de lluvias. Un escenario que bien podría ser el de una película bélica. Sin duda. Y precisamente este entorno hostil jugó un papel fundamental en el desarrollo de la guerra. Ambos ejércitos tuvieron que adaptarse a unas condiciones extremas que ponían a prueba no solo su capacidad militar, sino también su resistencia física y psicológica. Ahora entiendo por qué la Guerra del Chaco se describe a menudo como un infierno verde. Exacto. Pero más allá de la geografía, ¿qué llevó a estos dos países a enfrentarse en una guerra tan brutal? Pues mira, las raíces del conflicto son profundas y complejas. Ajá. Bolivia, tras perder su salida al Pacífico, en la Guerra del Pacífico, Sí. buscaba desesperadamente una nueva ruta hacia el mar. Claro. El Chaco Boreal, con el río Paraguay como posible vía fluvial hacia el Atlántico, ¿Ya? se convirtió en una obsesión para los bolivianos. O sea que para Bolivia el Chaco representaba una especie de esperanza para romper su aislamiento geográfico. Exacto. Ya. Pero para Paraguay el Chaco era algo más que una simple ruta fluvial. Ajá. Tras la devastadora guerra de la Triple Alianza que diezmó su población y lo dejó en una situación de extrema vulnerabilidad, el Chaco representaba una parte fundamental de su territorio, Ya. una línea roja que no estaban dispuestos a ceder. Dos países con heridas del pasado, con necesidades apremiantes y con la mirada puesta en el mismo pedazo de tierra, una receta para el desastre, ¿no? Efectivamente. Bien. Y como si esto no fuera suficiente, Exacto. había otro factor que añadía leña al fuego, Ah, sí, el petróleo. el petróleo. Se rumoreaba que el Chaco Boreal albergaba grandes reservas de petróleo Ah, ya. y la presencia de la compañía estadounidense Standard Oil, que ya operaba en la zona, Sí, aumentaba la tensión y las expectativas. el petróleo, ese oro negro que tantas veces ha manchado de sangre la historia. Desgraciadamente sí. ¿Cómo influyó este factor en el desarrollo del conflicto? Pues la posibilidad de encontrar petróleo en el Chaco despertó la codicia de ambos países, Ya, pero también atrajo la atención de potencias extranjeras. claro. Estados Unidos, a través de la Standard Oil, tenía intereses económicos en la región, lo que añadía una dimensión geopolítica al conflicto. Tenemos, por tanto, un escenario complejo, un territorio inhóspito, 6 países con necesidades urgentes Ajá. y un recurso natural que prometía riqueza y poder. ¿Cómo se tradujo todo esto en el campo de batalla? Buena pregunta. ¿Qué estrategias siguieron Bolivia y Paraguay? Pues mira, Bolivia con una economía más fuerte Sí. y una población más numerosa Ujú. confiaba en una victoria rápida. Yeah. Su estrategia se basaba en la ocupación territorial, en controlar la mayor cantidad de terreno posible. Ajá. Para ello contaban con un ejército más numeroso y mejor equipado con armamento moderno procedente de Europa. Parece que Bolivia tenía todas las de ganar, al menos sobre el papel. Sí, sobre el papel así. ¿Y cuál fue la estrategia de Paraguay? Paraguay, consciente de su inferioridad numérica y material, optó por una estrategia diferente. Ajá. En lugar de enfrentarse directamente al enemigo en grandes batallas, Ya. apostaron por la movilidad, por las acciones rápidas y sorpresivas, por el desgaste del enemigo. Conocían el terreno mejor que nadie Claro. y estaban decididos a convertirlo en su aliado. Dos estrategias opuestas, dos maneras de entender la guerra. Totalmente. ¿Qué papel jugaron los líderes militares en este conflicto? Pues los líderes militares desempeñaron un papel crucial. En el caso de Bolivia, el general Hans Kunt
un alemán veterano de la Primera Guerra Mundial. Sí. Gozaba de gran prestigio y popularidad. Ya. Sin embargo, su rígida formación prusiana y su incapacidad para adaptarse a las condiciones del Chaco acabarían siendo fatales para el ejército boliviano. ¿Y quién lideraba el ejército paraguayo? Al mando del ejército paraguayo se encontraba el general José Félix Estigarribia, Ah, un estratega brillante que había estudiado las nuevas tácticas de la guerra moderna en Europa. ya. Estigarribia supo adaptar su conocimiento a las particularidades del Chaco, convirtiendo la movilidad y el factor sorpresa en sus principales armas. Dos generales, dos visiones de la guerra, dos destinos que se cruzarían en un escenario marcado por la violencia y la muerte. Me gustaría que nos adentráramos ahora en las primeras batallas de este conflicto que marcarían el tono de lo que estaba por venir. Claro, con mucho gusto. Una de las primeras batallas que demostró la capacidad de adaptación y la ferocidad del ejército paraguayo fue la batalla de Boquerón en 1932. ¿Qué ocurrió en Boquerón? Boquerón fue un asedio brutal, un pequeño destacamento paraguayo superado en número y armamento. Resistió durante semanas el ataque de una fuerza boliviana mucho mayor. Increíble. El teniente coronel Manuel Marzana, al mando de la defensa paraguaya, se convirtió en un símbolo de la resistencia, un héroe nacional que inspiró a sus hombres a luchar hasta el límite. Imagino que la defensa de Boquerón debió ser una prueba de fuego para ambos ejércitos. Sin duda para los bolivianos, Boquerón fue una llamada de atención, una muestra de que la victoria no iba a ser tan fácil como habían previsto. Sí. Y para los paraguayos, Boquerón fue una inyección de moral, una confirmación de que podían enfrentarse al enemigo en inferioridad de condiciones y salir victoriosos. Impresionante. Tras Boquerón la guerra se intensificó, ¿verdad? Efectivamente, ambos bandos se lanzaron a una serie de ofensivas y contraofensivas buscando un golpe decisivo que les permitiera inclinar la balanza a su favor. Ajá. Y en este contexto surgió una figura clave en el bando paraguayo, ¿Quién? el coronel Rafael Franco. ¿Qué papel desempeñó Rafael Franco en el desarrollo de la guerra? Franco era un oficial joven y audaz, con una visión estratégica que contrastaba con la rigidez del alto mando boliviano. Ya veo. Franco comprendió la importancia de la movilidad y la sorpresa en un entorno como el Chaco y convenció a Estigarribia para que adoptara una estrategia más agresiva, Más agresiva. basada en el cerco y aniquilamiento. ¿En qué consistía esta estrategia del cerco y aniquilamiento? El objetivo era rodear al enemigo, cortarle las líneas de suministro y obligarlo a rendirse o luchar en una posición de desventaja. Esta estrategia, combinada con el conocimiento del terreno y la capacidad de adaptación del ejército paraguayo, resultó ser muy efectiva. ¿Podrías ponernos un ejemplo de cómo se aplicó esta estrategia en el campo de batalla? Un ejemplo claro fue la batalla de Campo Grande en 1933. Ajá. Franco, a mando de una fuerza inferior en número, logró rodear y destruir a la 4 División Boliviana, Increíble. infligiendo un duro golpe a la moral y a la capacidad operativa del ejército enemigo. Campo Grande parece haber sido una victoria crucial para Paraguay. Lo fue Campo Grande, demostró la eficacia de la estrategia de Franco y consolidó la figura de Estigarribia como líder militar. Ya. A partir de ese momento, la iniciativa de la guerra pasó a manos de Paraguay, que aprovechó su ventaja para lanzar nuevas ofensivas. Mientras tanto, ¿cómo reaccionaba el ejército boliviano ante estas derrotas? El ejército boliviano se encontraba en una situación cada vez más difícil. Claro. Las derrotas, las enfermedades, la falta de suministros, la creciente desmoralización minaban su capacidad de combate. Además, la rígida estructura de mando y la incapacidad de Punt para adaptarse a las nuevas circunstancias impedían una respuesta eficaz. ¿Hubo algún intento por parte de Bolivia de cambiar de estrategia o de liderazgo? Sí, tras la derrota de Campo Grande, Punt fue destituido y reemplazado por el general Enrique Peñaranda. Ajá. Sin embargo, el cambio de mando no fue suficiente para revertir la situación. Ahí. Peñaranda, aunque era un oficial más flexible que Punt, no contaba con el apoyo incondicional de sus subordinados. Vaya. Y la crisis de liderazgo en el ejército boliviano se agudizaba. Paraguay, por su parte, seguía avanzando. Efectivamente, la siguiente gran batalla fue la del Carmen en 1934. El Carmen. En el Carmen, Estigarribia y Franco volvieron a demostrar su maestría táctica rodeando y destruyendo 2 divisiones bolivianas. ¿Caray? El Carmen fue una victoria aplastante para Paraguay que dejó al ejército boliviano al borde del colapso. Se puede decir que el Carmen marcó un punto de inflexión en la guerra. Sin duda, el Carmen fue la culminación de la estrategia del cerco y aniquilamiento, la demostración de que un ejército más pequeño y peor equipado podía vencer a un enemigo superior en recursos si sabía aprovechar sus ventajas y explotar las debilidades del adversario. El Carmen fue una catástrofe para Bolivia, pero la guerra aún no había terminado. Cierto, a pesar de la derrota, Bolivia no se rindió. Ajá.
Reclutaron nuevos soldados, Sí. adquirieron nuevo armamento y se atrincheraron en posiciones defensivas esperando resistir el embate final del ejército paraguayo. Sin embargo, la moral del ejército boliviano estaba por los suelos y las tensiones internas se acentuaban. ¿Qué ocurrió en esta última fase de la guerra? La última fase de la guerra fue una agonía para Bolivia, el ejército paraguayo con la moral alta, y la victoria al alcance de la mano avanzaba implacablemente, tomando posiciones estratégicas y desgastando al enemigo. Las batallas de Erendawe en Gaby en 1935 fueron los últimos estertores de un ejército boliviano que se batía en retirada. Y finalmente, ¿cómo llegó el fin de la Guerra del Chaco? El final llegó en junio de 1935 con la firma de un protocolo de paz en Buenos Aires. Bolivia, exhausta y sin recursos, se vio obligada a aceptar las condiciones impuestas por Paraguay. Ya veo. El Chaco Boreal, ese territorio inhóspito que había sido escenario de tanta muerte y destrucción, pasaba a ser en su mayor parte territorio paraguayo. La Guerra del Chaco, un conflicto que enfrentó a dos países hermanos en una lucha fratricida, dejó una profunda huella en la historia de Sudamérica. Pero más allá de las fronteras y los tratados, ¿cuál fue el verdadero coste de esta guerra? El coste fue enorme. Miles de jóvenes de ambos países perdieron la vida en una guerra que en muchos aspectos fue absurda e innecesaria. ¡Qué barbaridad! Las heridas físicas y psicológicas de los supervivientes marcaron a toda una generación. Y la economía de ambos países, ya de por sí frágil, quedó devastada. Una guerra que, como tantas otras, dejó un reguero de dolor, muerte y destrucción, y una pregunta que aún hoy resuena. ¿Mereció la pena? Esa es una pregunta que cada uno debe responderse a sí mismo. Lo que sí podemos afirmar es que la Guerra del Chaco es un recordatorio de la fragilidad de la paz, de la importancia del diálogo y la diplomacia, y de la necesidad de aprender de los errores del pasado para construir un futuro mejor. Has sido muy generoso con tu tiempo al compartir tu conocimiento sobre este conflicto. Pero antes de terminar, me gustaría volver a la idea del impacto humano de la guerra. Mencionaste miles de jóvenes perdiendo la vida. Sí. ¿Puedes profundizar en las consecuencias para los soldados y la población civil? Por supuesto, imagina a esos jóvenes, muchos de ellos campesinos arrancados de sus hogares Sí. y lanzados a un entorno hostil e inhóspito como el Chaco. Claro. No solo se enfrentaban al enemigo, sino también al hacer el hambre y las enfermedades tropicales. Muchos de ellos nunca regresaron. Claro. Y los que sobrevivieron a menudo volvían con profundas cicatrices físicas y psicológicas. Es difícil imaginar el trauma que debieron sufrir esos soldados tanto en el campo de batalla como al intentar reintegrarse a la vida civil después de la guerra. Exacto, las pesadillas, la dificultad para adaptarse a una vida normal, el sentimiento de culpa por haber sobrevivido. Sí. Muchos de ellos nunca pudieron superar las secuelas de la guerra. Y a esto hay que sumar el impacto en la población civil que también sufrió las consecuencias del conflicto. ¿De qué manera afectó la guerra a la población civil? La economía de ambos países, ya de por sí frágil, se resintió aún más. Claro. La movilización masiva de hombres para el frente provocó escasez de mano de obra en el campo y en las ciudades. Ya. La producción agrícola se desplomó, los precios de los alimentos subieron y la pobreza se extendió. Y por supuesto las familias sufrieron la pérdida de sus seres queridos, la incertidumbre, la angustia. Un panorama desolador. ¿Y qué hay del petróleo? Se encontraron finalmente las grandes reservas que se esperaban. La ironía es que el petróleo, ese oro negro, que había avivado la ambición de ambos países, Sí. resultó ser mucho menos abundante de lo que se creía. Cae. La guerra en ese sentido fue una tragedia aún mayor, una lucha fratricida por un espejismo. Una lección amarga para ambos países y para la humanidad en general. Efectivamente, la Guerra del Chaco es un recordatorio de que la violencia nunca es la solución, de que los conflictos deben resolverse a través del diálogo y la diplomacia. Es un llamado a la paz, a la reconciliación, a la construcción de un futuro en el que las diferencias se resuelvan con palabras, no con